Jaime, todos los socios de NSC estamos súper contentos de tenerte aquí con nosotros como invitado, te lo agradecemos. Es un momento importante porque hemos estado viendo cómo a lo largo de los últimos meses se ha visto que ha estado cambiando la relación de México con otros países y quién mejor que tú que nos pueda acompañar hoy para platicarnos lo que está pasando. Bienvenido, Jaime, muchas gracias. Muchas gracias, Roy. Gracias por la invitación. Es un placer, Jaime. Y vámonos de lleno a lo que creo que ha sido lo más importante en los últimos meses y es ¿qué está pasando con el Tratado de Libre Comercio actual? ¿Qué diferencias ha tenido con el pasado? ¿Puedes ponernos un poquito en contexto? Sí, hoy tenemos en vigor lo que es el TEME, que es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que sustituyó a lo que era el TLC, que es el tratado original que estuvo en vigor de 1994 a 2018. Y hay luego podemos hablar un poco de las diferencias de los dos tratados. Pero lo que está sucediendo en estos días y en estos meses es que el presidente Trump, que tomó posesión de su segundo gobierno a principios de este año, ha utilizado a los aranceles, es decir, los impuestos que se le ponen al comercio exterior, a los productos que entran a un país, como un instrumento para tratar de conseguir muchas cosas. Y en franca violación del tratado, le ha puesto impuestos a todo mundo, incluyendo México. Entonces eso ha generado pues una situación no solo de afectación de los intereses de todos aquellos que exportan a Estados Unidos, sino también condiciones de incertidumbre. Si a eso le agregamos que el TEMEC, a diferencia del TLC, tiene una cláusula que establece que 6 años después de su entrada en vigor, es decir, el año próximo, estamos a pocos meses, a pocos días ya de empezar el año, el TEMEC establece que el 1 de julio de 2026, es decir, 6 años después de que entró en vigor el tratado, que entró en vigor el 1 de julio del año 2020, los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, tienen que decidir si se quedan en el tratado o si se quieren salir. Y a la hora de, cuando llegue esta fecha, la decisión tiene que ser una decisión explícita. Tienen que decir, sí me quiero quedar, y tienen que mandar una carta a sus contrapartes, es decir, a los presidentes de los otros dos países, diciendo quiero quedar. Si eso sucede, el tratado se renueva por 16 años y a los 6 años de esa renovación viene de vuelta lo mismo, que tienen que decir que quieren quedarse. Si el 1 de julio del año próximo los países no mandan esta carta, empieza a correr el tiempo, un calendario de 10 años, y si durante esos 10 años los países no dicen me quiero quedar, al final de esos 10 años el tratado se extingue, desaparece. Es decir, en 2036 el tratado dejaría de existir. Entonces eso le genera también cierta incertidumbre al proceso porque estamos esperando a ver qué pasa el 1 de julio de 2026. Si los países no dicen nada, empieza a correr el reloj. No quiere decir que se acaba el tratado en ese momento, pero sí empieza a haber un calendario de extinción que se suspendería en el momento que los países dicen me quiero quedar. Entonces tenemos la combinación de aranceles que ha puesto Estados Unidos, podemos hablar un poco más adelante de ellos, que son violaciones flagrantes del tratado, con el hecho de que hay un proceso de revisión que nos lleva a esta fecha mágica de 2026. Volviendo al inicio, platicamos de la posibilidad de extender las fechas, ¿no? En el caso de que digan que, más bien que no digan nada, nos quedamos 10 años, o de continuar renegociando. ¿Hay algo que ya se esté platicando en, pues digamos, en las esperas de donde tú estás sobre cuáles son las principales renegociaciones que quisieran hacer Estados Unidos o Canadá con México? Sí. Primero, sí es importante advertir que si el 1 de julio no están las cartas, que es un escenario bastante probable, no pasa nada. El tratado sigue en vigor, no desaparece el tratado ese día. Y habría 10 años para que en cualquiera de los años subsecuentes se pudiera renovar el tratado. Y yo creo que hay un escenario probable en donde el 1 de julio los países no estén listos para renovar
y por el contrario se anuncie que están en un proceso de revisión. ¿Qué es lo que se está...? De hecho, el proceso ya de alguna manera se inició, no se ha iniciado formalmente porque Estados Unidos tiene que cumplir algunos requisitos. Hubo primero un proceso de consultas donde Estados Unidos puso a consideración de sus sectores productivos un portal para que presentaran sus comentarios sobre qué ha funcionado y qué no ha funcionado el tratado y qué les gustaría que se incorporara en esta revisión. Y luego una audiencia pública la semana pasada y luego tienen que informarle al Congreso. Entonces yo creo que el proceso formal va a iniciarse a principios del año próximo. Ahora, eso no quiere decir que los países no han estado en contacto. Y ha habido mucho trabajo de la Secretaría de Economía con sus contrapartes, que es la representación comercial de Estados Unidos y la Secretaría de Comercio. ¿Y qué es lo que uno esperaría? Bueno, una cosa que es importantísima para México es tratar de lograr que en la revisión, renegociación, renovación del acuerdo, estas aranceles que yo te mencioné de la 232, que hoy afectan al 30% de nuestras exportaciones y que en un escenario ese 30% podría subir al 40% porque hay otras 232 que están revisando el gobierno de Estados Unidos para extenderles a otros sectores. Una cosa muy importante para México sería tratar de lograr que en la revisión se eliminaran esas 232 y todos los productos que cumplan la regla de origen entren al mercado de Estados Unidos sin ningún arancel, como estaban hasta antes que el presidente Trump iniciara su segundo periodo. Eso yo creo que sería un objetivo muy importante de México. No sé qué tan realista será ver si se puede obtener o no. Luego, hay algunas cosas donde México pues también ha violado. Hay una serie, se ha hablado mucho de 54 puntos que Estados Unidos ha puesto en la mesa, que ha dicho estamos inconformes con algunas cosas que se han hecho en México. El público seguramente escuchará que hace unos meses o hace unos años se quería prohibir la importación de maíz transgénico. Eso es un tema de gran irritación para Estados Unidos. Se quería también prohibir la importación de un fertilizante que es el glifosato. Pues también México tiene algunas cosas que Estados Unidos quisiera que atendieran. Por supuesto, lo que ha sucedido en México en el sector eléctrico y en el sector energético es una preocupación para Estados Unidos, porque Estados Unidos piensa que las reformas que se hicieron el gobierno pasado no son congruentes con el tratado. Entonces, todo eso va a poner en la mesa. Y va a ser más que una revisión, quizás sea una renegociación de algunas cosas del tratado. Yo creo que eso es muy probable que no se concluya el 1 de julio, lo que va a hacer que eso se extienda algunos meses. Y mi escenario base es que después de un proceso se va a acabar con esta renegociación y el tratado se va a renovar. ¿Qué va a tener ese nuevo tratado? Yo te diría que la mayoría del tratado va a ser bastante parecido, si no es que idéntico a lo que tenemos, pero en algunos de los temas que yo mencioné seguramente va a haber modificaciones. Y a comparación de lo que fue el TLC, ¿qué diferencia podríamos encontrar en estos tratados nuevos? Bueno, en el que hoy en día tenemos y en esta nueva negociación que se está dando. ¿Cuáles son las principales diferencias que afectarían a México? Mira, yo te diría que de texto, la diferencia más obvia es este tema de la fecha terminal. El tratado original no tenía fecha de caducidad. Era un tratado abierto que iba a funcionar para siempre, a menos que un país decidiera salirse. Porque de estos tratados internacionales, los países soberanos siempre pueden decidir salirse. Y cuando el presidente Trump en su primer gobierno, en 2017, amenazó salirse, el sector privado de Estados Unidos lo convenció de que no se saliera, pero un poco el precio que hubo que pagar fue una renegociación del tratado y movernos del TLC al TEMEC y la inclusión de esta cláusula de revisión y de extinción, que dice que el tratado se acaba en 16 años, a los 6 años tienes la posibilidad de renovarlo por otros 16 y entonces hay una fecha terminal que es probable que nunca suceda, pero que antes no estaba en un tratado. Ese yo te diría en términos de forma.
En términos más de visión, yo te diría que en los 90, cuando se hizo el tratado, Estados Unidos estaba muy comprometido con la idea de América del Norte. Y sí veía el TLC como un esfuerzo de promover la integración regional entre México, Estados Unidos y Canadá para competir adentro y competir afuera. Hoy esto es muy diferente con el presidente Trump. El presidente Trump no cree en el libre comercio, está centrado su visión en Estados Unidos. Él cree, quizás medio con cierta ilusión, que puede hacer que regrese la manufactura a Estados Unidos, no a América del Norte. Y entonces por eso usa instrumentos como la 232 para ponerle aranceles a los autos mexicanos que van a Estados Unidos para tratar de que esas plantas se regresen a Estados Unidos. Entonces la diferencia quizá más importante es que a diferencia de en los 90, cuando había un compromiso no solo de palabras, sino en los hechos, en la integración regional, hoy lo que tenemos, sobre todo Estados Unidos, es una visión muy proteccionista, centrada en Estados Unidos, no en la región, y que acepta que tiene el tratado, porque la integración es muy profunda, pero que no está su corazón en la integración con México y con Canadá. Al contrario, se la pasa haciendo medidas para obstaculizar esa integración. Como que para el presidente Trump es un mal necesario que tiene el tratado, y eso es lo que hace también que sea una negociación pues muy diferente a la de los 90, cuando los tres países tienen una visión compartida, y hoy es una visión un poco menos compartida y más de cierta rivalidad. La mejor prueba son que hoy en día, como te mencionaba yo hace unos minutos, pues el 30% de nuestros productos, a pesar de que cumplen regla de origen, a pesar que muchos de ellos son de empresas estadounidenses establecidas en México, tienen que pagar aranceles muy elevados. Para los que no sepan, Jaime ha estado presente en gran parte de los tratados que tenemos como México con otros países. Y esto te ha vuelto en un excelente negociador. Seguramente. Ahí, ¿cuál ha sido el día más difícil que dijiste, madre del Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿En qué me metí? Pues no es el más difícil, pero quizás el más dramático en términos de mi vida profesional fue cuando Herminio regresó de Europa, de haber viajado con el presidente Salinas y con Jaime Serra, y yo en ese entonces era director general de Política de Comercio Exterior en la Secretaría. Y me dijo, Herminio, el presidente Cedillo, el presidente Salinas está evaluando seriamente negociar un tratado de libre comercio. ¿Cómo la ves? Mi reacción inmediata le dije, me parece una extraordinaria idea. Me dijo, bueno, pues muy bien, queremos que dejes la Dirección General de Política de Comercio Exterior y encabeces, al principio no se sabía, había cierta discreción mientras preparamos todo, que te vengas aquí a la asesoría de Herminio, del subsecretario de Comercio, para que empecemos a hacer el documento que le vamos a presentar al Gabinete Económico para evaluar la viabilidad del tratado. Y quizá pues ese fue el cambio más importante en mi vida profesional, porque pues de pasar de administrar la política comercial y los aranceles, pues tuve la fortuna y la suerte de estar desde el principio en lo que quizás ha sido una de las decisiones de política económica en México más importantes, pues quizá en los últimos 50 años. ¿Qué recomendación le podemos dar a alguien que es un empresario o que es una persona que trabaja en un puesto donde recibe mucha presión? ¿A ti qué te ha servido para reducir esa presión? En el caso, sin lugar a dudas, de las cosas que me tocó vivir, un gran liderazgo de los que tuve como jefes, empezando por el presidente Salinas y el secretario Serra y Herminio, y luego el presidente Cedillo y Herminio cuando era secretario. Pues sabían que había momentos difíciles, y había momentos que tomar decisiones difíciles, y había que tomar esas decisiones. Y siempre yo te diría que una de las cosas que nos ayudó muchísimo en la negociación del tratado, sobre todo con Estados Unidos y Canadá, que era una cosa pues que se antojaba muy, muy difícil y muy retadora, es que hubo una gran transparencia. Cuando hubo que tomar decisiones difíciles donde no se iba a conseguir lo que cierto sector quería o hubiera esperado,
hubo una conversación abierta y clara explicándole por qué no se podía conseguir lo que ellos querían y cuál era el costo de no seguir la alternativa que estaba en la mesa. Te agradezco muchísimo de parte de todos los socios de NSC que nos hayas acompañado, Jaime. Ha sido un placer platicar contigo. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad.